De la cima a la ruina. Historias de exmillonarios. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente pasar de tenerlo todo a no tener nada? Hoy, te traemos las historias más impactantes de exmillonarios que comparten las desgarradoras experiencias que los llevaron a perder toda su fortuna. Empecemos. Mi padre tenía más de 20 millones de dólares en un negocio con 12 locales y 3 más abriendo en camino. Un empleado que fue sorprendido vendiendo drogas, inventó una historia elaborada de que obtenía las drogas de la empresa de mi padre, y que toda la empresa era una fachada para los cárteles mexicanos. Mi padre pasó mucho tiempo en México en ese entonces, y tenía antecedentes penales, así que eso fue suficiente para que la Administración para el Control de Drogas DEA lo arrestara con esta historia. Robaron todas las computadoras, aterrorizaron a los empleados y allanaron cada uno de los lugares el mismo día con más de 300 golpes, incluido un allanamiento en su propia casa. Él no estaba allí, solo sus hijos pequeños, que están traumatizados. Por esto, no encontraron nada, absolutamente nada. Todos los papeles en regla. No llegaron acusaciones. Ningún caso. De todos modos, la mayoría de los empleados y la gerencia renunciaron debido a la investigación. Tuvo que cerrar la mayoría de las ubicaciones y vender después de menos de un año con una gran pérdida, solo para pagar a los abogados que defendieran su caso. Lo peor es que no admiten que no han encontrado nada. El fiscal del distrito gastó millones en esta redada. Entonces, dejaron el caso abierto indefinidamente, lo que le imposibilitó trabajar en su campo. Sus abogados dijeron que la fiscalía le pidió en privado, en serio, que encontrara algo malo que pudiera alegar para poder salvar las apariencias. Él no mentirá, por lo que no cerrarán el caso. El gobierno tomó el trabajo de toda una vida de mi padre, sus ahorros, y arruinó la vida de cientos de personas más. Y no tenemos ningún recurso. Mi padre es un exmillonario. Es un verdadero mago cuando se trata de iniciar negocios exitosos. Su problema es que no puede dejarlos ir. Es el jefe propietario que nunca contrata a un gerente que no sea de la familia, porque simplemente no confía en nadie más para dirigirlo. Destruyó empresas de 3 millones de dólares, porque no podía seguir el ritmo de su propio éxito, y se negó a contratar gente para que lo hiciera por él. No estoy seguro de cómo empezó a iniciarlos, pero comenzó con una pizzería, llegó a 3 ubicaciones antes de que se le inundara, y tuviera que vender para cubrir sus deudas, etc. A partir de ahí fue propietario de algunas propiedades de alquiler. Despegaron, pero a medida que se expandió no pudo mantenerse al día con el mantenimiento, ya que intentaba hacerlo la mayor parte él mismo. Los edificios cayeron en mal estado, y finalmente tuvo que venderlos porque no podía permitirse las reparaciones necesarias. A partir de ahí, inició posiblemente su negocio de mayor éxito. Una escuela de conducción. Llegó a 5 lugares. Hasta el día de hoy básicamente él, o en una de sus escuelas, enseñó a conducir a cualquier persona mayor de 40 años en el estado. Contrató a mi mamá para que lo ayudara a administrar las cosas porque sus libros eran un desastre. Tuvieron una aventura. Aquí es donde entro yo. Y cuando mis padres se separaron, mi mamá dejó el negocio, y mi papá nunca contrató a nadie para ocupar su lugar. Pasaron 5 años y tuvo que vender una vez más, solo para cubrir sus pérdidas. Terminó siendo contratado en una empresa local como gerente, y trabajó allí hasta que se jubiló. Un poco de historia de fondo. Mis bisabuelos eran dueños de un negocio de abrigos de piel de lujo y ganaban un montón de dinero. Cuando mi abuela y su hermano, mi tío abuelo, se mudaron de la casa de sus padres, les dieron una cantidad considerable de dinero. No millones, pero sí mucho más de lo que una persona promedio podría recibir en tal situación. Financiar su edad adulta. Su tío abuelo terminó abriendo 2 negocios con este dinero, una gasolinera y un concesionario de coches usados. Ganó bastante dinero dirigiendo estos 2 negocios. Volveremos a él un poco más adelante en la historia. Sin embargo, la abuela tomó el dinero que le dieron y gastó una gran cantidad en ropa elegante, vacaciones, etc. Luego se casó con mi abuelo y tuvo 3 hijos. Y luego él terminó engañándola y tomó un montón de dinero restante en el divorcio. Mientras tanto, el tío abuelo avanzaba en sus proyectos comerciales, abriendo un negocio de teléfonos públicos, recorridos en helicóptero y todo tipo de cosas más. En ese momento estaba ganando dinero. Algún tiempo después, mis bisabuelos murieron, con meses de diferencia. Luego dividieron su herencia de 2 maneras. 1/3 para mi tío abuelo y 2/3 para mi abuela. El argumento era que él era un soltero rico sin hijos,
y que ella luchaba por sobrevivir con un trabajo de secretaria mientras criaba sola a 3 hijos. Esto molestó bastante a mi tío abuelo, ya que sabía lo que ella había hecho con su enorme limosna anterior. Estaba enojado porque la herencia no era 50-50, pero no era algo sobre lo que dejaría de hablar con mi abuela. No todavía, de todos modos. Entonces, ¿qué crees que hizo mi abuela con su enorme dinero inesperado? ¿Abrió un negocio? No. ¿Lo invirtió de alguna manera? No. ¿Hizo absolutamente algo productivo? Por supuesto que no. Lo primero que hizo fue comprar una casa grande en un bonito barrio. En realidad, no. Espera, eso fue lo segundo que hizo. Lo primero que hizo fue dejar su trabajo. Luego compró un coche de lujo. Luego vino la ropa de lujo para mi mamá, mi tía y mi tío. Luego contrató a una empleada doméstica a tiempo completo. Luego llegaron las vacaciones a los lugares más populares del día. Comidas gourmet, todos los días. Todos los juguetes y artilugios que puedan desear. Ella lo compró. Por lo tanto, no debería sorprender que haya consumido toda la herencia en menos de un año. 2/3 del dinero por el que sus padres habían trabajado toda su vida, más dinero del que nadie razonablemente podría gastar, lo gastó en menos de 12 meses. Pero siguió gastando, endeudándose. Perdieron la casa, perdieron el auto de lujo e incluso tuvieron que vender toda su ropa y juguetes elegantes, solo para pagar la enorme deuda que ella había adquirido. Y luego vino a la oficina de mi tío abuelo y le pidió dinero. La seguridad la echó de inmediato y le dijeron que nunca volvería a hablar con ella. Y nunca lo hizo. Imagínese mi sorpresa cuando crecí en lo que era básicamente el límite de la pobreza total. Y mi familia me dice que solían ser asquerosamente ricos. Debido a lo que hizo mi abuela, mi tío abuelo cortó más o menos el contacto con su lado de la familia durante años. No fue hasta que fui adolescente que conocí a este hombre. Creo que más adelante en su vida se sintió mal por castigar al resto de la familia cuando toda la culpa era de mi abuela y empezó a hablar con nosotros de vez en cuando. Pero sabíamos que nunca debíamos pedirle nada, a pesar de que todos estábamos luchando. Cuando mi abuela estaba en su lecho de muerte, nos rogó que lleváramos a mi tío abuelo al hospital para poder disculparse con él. Cuando le contaron esto, su respuesta fue básicamente me importa un carajo. Y luego, en un giro casi irónico, se casó con un obvio buscador de oro, unos 30 años menor que él, que ya había sobrevivido a otros 2 viejos ricos muertos. Y luego, cuando él murió, ella se quedó con todo. Desconectó su línea telefónica y desapareció como un maldito bandido. Su familia real no obtuvo nada. Mi abuelo era un hombre ahorrativo. Siempre fue un aficionado al bricolaje. Odiaba contratar trabajadores subcontratados. Excepto a mi padre, a quien le presentó a mi madre, y trabajó durante casi 40 años en nuestra planta local de General Motors. Sus ahorros, innumerables depósitos en efectivo e inversiones a lo largo de los años, le reportaron un patrimonio neto de alrededor de 2 o 3 millones. Después de dejar su trabajo en GM después de una pelea con la gerencia de la planta, se puso a trabajar por su cuenta y se convirtió en paisajista y agricultor de hoja perenne a los 64 años, obteniendo contratos gubernamentales con agencias locales y del condado, lo que le reportó otra cantidad considerable de dinero. El marido de su hermana hizo esencialmente lo mismo, y aquí es donde entra mi tía, la llamaremos Karen. Karen se abre camino en la vida de mi tía abuela y, a medida que mi tía abuela se acercaba a los 80, comenzó a volverse más frágil, y Karen cuidó de ella, lo que significa que hizo que mi tía abuela firmara un poder notarial. Eso inmediatamente le cedió todo a ella misma. Casa nueva, los 3 autos, casa rodante, todo. Envía a mi tía abuela a un hogar de convalecientes, donde murió, habiendo sido oficialmente enmendado el testamento para otorgarle a Karen todo lo que Karen no se ha llevado todavía. Mi otra tía abuela murió repentinamente, y dejó a mi madre como albacea de su modesto testamento, que era básicamente las cosas de su casa, ya que estaba en el proceso de venderla. Yo era muy joven, pero recuerdo que mamá nos metió a mí y a mis 2 hermanos en el auto, y voló por la carretera para llegar antes que Karen a la casa antes de que algo desapareciera. Tuvimos éxito, y mamá hizo un inventario, y dispersó todo adecuadamente. Terminamos con, entre todas las cosas, su manivela para pasta de principios de siglo, y su gran caja de recetas. En ese momento, el abuelo había desarrollado cáncer y ralentizó su negocio. Ahora, con 75 años, tenía una casa bonita y modesta en un bonito terreno de gran valor, gracias al explosivo desarrollo que se había producido allí.
mamá se toma un tiempo libre en el trabajo para ayudar a la abuela a cuidarlo hasta que él también fallece, dejándole todo a la abuela. En este punto, nos mudamos a la casa de la abuela para ayudarla en la casa y ayudarla a cerrar y liquidar los activos comerciales. Después de aproximadamente un año, Karen se abre camino como una garrapata y las cosas comienzan a desaparecer, como equipos agrícolas y otras cosas. El marido de su hija también había ido al granero y destruyó muchas reliquias familiares, que también era donde guardamos muchos de los muebles de nuestra casa, que terminaron en un pozo de fuego detrás del granero. No pasó mucho tiempo después de esto que Karen convenció a la abuela para que la dejara manejar sus finanzas y Karen nos desalojó. En 2 años, vendieron la casa y el terreno familiar, liquidaron todas las acciones y bonos del abuelo, y huyeron a Florida. Karen había vuelto a obtener un poder notarial, y había robado legalmente todos los bienes restantes de la abuela. La abuela murió ignominiosamente cuando le aplicaron una inyección de insulina 20 veces su dosis supuesta. Sufrió CAD y murió lenta y horriblemente en muerte cerebral. De una herencia estimada en $4 millones, mamá y sus 2 hermanas recibieron una herencia igual de $12,000. Karen se quedó con la casa, los autos y terminó quemándolo todo. Obviamente esto terminó destrozando a la familia. Y ahora ninguno habla con el otro. Construí un negocio valorado en alrededor de 3 millones. Poseía una casa valuada en 1.4 millones. Inversiones por más de 2 millones y 4 buenos autos. El divorcio me sumió en la depresión. Y una ex esposa, un abogado y un juez me despojaron de al menos 3/4 partes de todo eso. Me quedé con un auto de carreras Miata, algo de dinero y el 51% de mi empresa. Además, aún debía pagar pensión alimenticia. Me rendí. Negocié para librarme de la pensión alimenticia, cediendo una mayor parte de la empresa. Liquidé todo lo demás. Compré un barco y me fui al diablo. 26 meses después, retomé mi vida y empecé de nuevo. He ganado lo suficiente para tener una jubilación modesta, y ahí es donde me encuentro hoy. No se casen, chicos, no vale la pena. Lo he hecho 2 veces. La primera fue un desastre, la segunda, una molestia. Solo es mi opinión y experiencia. No yo, sino mi bisabuelo. Fundó una empresa de dulces que prestaba servicios a la mayor parte del valle de Wyoming, en Pensilvania. Mi abuelo, su hijo, vendió la empresa por más de 100 millones. Mi madre y yo no estamos seguros del monto total. Usó el dinero para comprar un terreno en Florida, otorgó franquicias a algunas chozas de radio y compró muchos autos. Durante este tiempo se divorció de mi abuela y se casó con otra mujer con hijos. Hacia el final de su vida, se volvió a conectar con mi madre, y me conoció, pero luego desarrolló cáncer cerebral. Decidió eliminar a su esposa de su testamento, y darle todo su dinero, aún alrededor de 10 millones, a mi madre y a su hermano. Debido a que estaba postrado en cama, tuvo que pedirle a su abogado que le enviara un correo electrónico e imprimiera el Nuevo Testamento, que firmaría y enviaría por correo al abogado, pero le pidió a su esposa, que estaba lloviendo, que le enviara por correo el Nuevo Testamento, pero por alguna razón se perdió. Murió unos días después, y mi madre no sabía que el cambio de testamento no se había realizado. Pagó el funeral, y luego, su abogado le dijo que el testamento nunca había sido modificado. Fue a confrontar a su madrastra solo para descubrir que ella y sus hijos ya habían volado a Florida, tomaron el dinero y se mudaron. Intentó durante algunos años presentar una demanda, pero debido a las leyes estatales y a la falta de pruebas escritas, la demanda no pudo despegar. Y así fue como mi madre perdió una herencia multimillonaria y tuvo que pagar una factura funeraria de $50,000. No soy millonario, pero a los 19 años había acumulado alrededor de $170,000, a través de trabajo duro y determinación, así como un gran golpe de suerte con respecto al empleador más amable para el que he trabajado. Después de ver todo ese dinero, tomé una serie de decisiones financieras frívolas, y una buena que ha sido mi salvación durante el COVID-19. Compré un automóvil en efectivo, pagué 6 meses de alquiler de una casa adosada en efectivo, y procedí a fumar hierba, y me pillaron haciéndolo. Varias veces, en un estado donde no es legal hacerlo. La mayor parte de mi dinero se destinó a clases de tratamiento, pruebas de sustancias ilícitas, honorarios y multas judiciales, y 2 abogados. Yo diría que fumar hierba en un estado conservador me ha costado aproximadamente $50,000.
contando el costo de la hierba, y el resto se destinó a una cuenta IRA, Roth, 2 coches, 3 motocicletas y 3 visitas al hospital. Tuve la suerte de recuperar algo de lo perdido a través de una gran oportunidad de empleo que, lamentablemente, no duró debido al COVID-19. Me despidieron y no trabajé allí el tiempo suficiente para calificar para el desempleo o la indemnización por despido, por lo que me vi obligado a echar mano de mis ahorros para alimentar a mi familia. Mientras trabajaba para mi último empleador, decidí pedir un préstamo para el auto de mis sueños, y 2 semanas después me despidieron, por lo que una buena parte de mi ira se destinó a eso, y ahora me veo obligado a venderlo o entregarlo para su recuperación. Afortunadamente, pagué lo suficiente por él, con la ayuda de mi familia, para poder venderlo por más de lo que es mi préstamo, así que no estoy exactamente jodido, pero el próximo mes probablemente estará lleno de mucho ayuno y sándwiches de ketchup. Más de lo que tomo de mi ira sería fuertemente penalizado, ya que he agotado la inversión de capital inicial, por lo que ya no es una opción. Es sorprendente lo rápido que un niño tonto puede pasar de ahorrar tan bien, y no entender realmente lo que estaba haciendo, a arruinarlo todo al darse cuenta de que tenía la libertad de hacer lo que quisiera con el dinero que había ganado. Me tomó algunos años llegar allí, y me tomó algunos años volver a una mente racional, así como algunas decisiones financieras tontas, pero finalmente, puedo decir que cada centavo de lo que gano se ahorrará, y ya no consumo sustancias ilícitas y legales, así que ya no hay posibilidad de que me impongan multas y gastos judiciales. Sin embargo, soy consciente de que el trabajo que tenía para obtener mi acumulación inicial de fondos es una posibilidad entre 1 millón que desperdicié, y es realmente difícil conformarse con algo menos de lo que he ganado antes. Realmente es bastante conmovedor ver a la gente ofreciendo 10 o 15 dólares por hora, como si fuera una bendición otorgada a los pobres de este país, sabiendo con qué facilidad podrían ofrecer más. Eso es algo que me gustaría que cambiara. Todo el mundo merece la oportunidad de ganar más del mínimo indispensable para sobrevivir, y desde mi perspectiva, no todo el mundo tiene esa oportunidad. Yo diría que ni siquiera la mitad de la población de este país tiene esa oportunidad. Vengo de un entorno muy pobre, y mis padres tuvieron una demanda. Me quedé sordo debido a un diagnóstico erróneo. Por mí, y ganamos. No pude tener el dinero hasta los 18 años. A mis padres no se les permitió tocar el dinero, por orden judicial, debido al delito grave de mi padre, pero abusaron del hecho de que mi madre podía escribir una carta al tutor del fondo fiduciario para solicitar fondos para ropa escolar, útiles, especialmente regalos. Ellos, principalmente mi papá, empeñarían mis regalos de todos modos. Y eventualmente, manipulé al tutor para que les permitiera comprar un auto para poder llevarme a la escuela, citas con el médico, y YMCA, tenía clases de judo, etc. Vendieron el auto, aprendí a nunca confiar en nadie, y también no tuve ninguna oportunidad de aprender a administrar el dinero y aprender cuáles son los riesgos muy reales, etc. Cumplí 18 años. Mi padre tiene una licenciatura en negocios, pero nunca pudo iniciar un negocio. Se supone que, para empezar, somos pobres. Así que me pidió que le prestara dinero con la promesa de devolverme el doble. Con lo buena que es su lógica empresarial, estaba muy dispuesto. Pidió prestados $150,000. Unos meses más tarde me sentí frustrado porque él no estaba haciendo nada para iniciar el negocio. A mi padre también se le averió su camioneta de 30 años, hasta el punto de que es mucho más cara de lo que vale la pena reparar. Me presionaron para que les comprara una furgoneta nueva. Aparentemente, darle a mi papá mi tarjeta bancaria fue un gran error, porque con todas las comodidades esa camioneta costaba $80,000. ¿Qué carajo? Volví a caer en depresión y no quería hacer nada. Mi papá pensó que era una buena idea que le diera un poder y me explicó por qué. Él podría cumplir con mis responsabilidades con respecto a mi dinero. No quería ver a mi asesor financiero para hablar sobre opciones sobre acciones y esas cosas. Aparentemente, eso le dio poder para poseer mi dinero. Luché contra esto, comprando Toyota Supra y esas cosas antes de que pudiera gastar todo mi dinero. No sabía que era muy impulsivo e inmaduro de mi parte. Terminé pagando de más por los autos y esas cosas. Así que cuando intenté recuperar mi dinero, me devolvieron entre el 50% y el 75% del mismo. Eso me hizo sentir que perdí y que este dinero no es para mí, así que fui a comprar motos, cuádriceps, etc., porque a estas alturas solo tengo 200,000. Ya no soy millonario. Pensé que no podría ganar dinero con tanto dinero debido a la falta de conocimiento, estándares, etc., que tienen las familias exitosas. No sabía que podía comprar una casa. No sabía que podía comprar un restaurante exitoso y mantener a los mismos trabajadores, etc., y recuperar dinero en un par de años. No sabía que todavía tenía tanto dinero como para poder aumentar rápidamente mis fondos. Entonces viví de ello y no trabajé. Me metí
en una relación, una vez más usado por mi dinero. Sí, ahora que soy mayor y vivo en extrema pobreza, me arrepiento de muchas cosas con los conocimientos actuales que tengo. Sé con certeza que una vez que vuelva a tener dinero, seré completamente estelar y no será fácilmente manipulable. La parte más difícil es empezar. Cada vez que intento empezar recuerdo mi pasado y dejo de intentarlo. Entonces, no he trabajado. Cada vez me cabrea más. Tal vez con el tiempo, me enoje lo suficiente como para romper ese bloqueo y tener éxito. Tengo muchos planes de negocio, pero necesito dinero para empezar. Es deprimente. No yo, sino el suegro de mi madre. Cuando el hombre era joven, trabajó como asistente en una imprenta. Aprendió todo lo que pudo sobre el trabajo y un día ganó una cantidad moderadamente alta de dinero en una lotería. Creó su propia imprenta y se casó con una mujer que solo quería su dinero. Pero de todos modos tuvieron 5 hijos. El negocio tuvo bastante éxito y consiguió muchos contratos importantes, por lo que el dinero no dejó de llegar por un tiempo. La historia de actualidad: autos de lujo, casas, clubes, asuntos y lo que sea. Incluso solía ir a los parques de su ciudad natal y darles dinero a los niños y comprarles helado o entrar en un bar, restaurante y pagar por todos. Tenía una criada para cada niño y prácticamente otra para cada tarea de cada casa. Pagó sus escuelas y eventualmente también sus universidades, pero no confiaba en ellos para administrar el negocio. Para él, sus hijos no eran lo suficientemente inteligentes y no dejaría que una mujer dirigiera su negocio. Entonces decidió vender el negocio y vivir del dinero que tenía. Esto ya era una mala idea, pero luego se divorció y su esposa se quedó con la mitad de su dinero. Después de muchos años, y cuando ya tenían 70 años, se volvieron a juntar, porque ella gastó todo su dinero en Dios sabe qué. A partir de ahí, vivieron de su dinero, pero con las costumbres que tenía, empezó a escasear y ahora vive de alquiler. Sus cuentas se pusieron en ceros este año y empezó a volverse senil. Los hijos e hijas no obtendrán mucho porque él vendió todo para seguir gastando.